Muy buenos días, mis queridos alumnos de quinto grado. Pues nuevamente, hoy día ya nos estamos ya conectando para nuestras clases de historia, pues, ¿ya? Ya estamos hoy día, ya chicos, culminando una semana más, pues, de labores, ¿entiendes? Y dándole también dándole las gracias a Dios por este nuevo día y un día que ya estamos terminando con toda esa fuerza y sobre todo con la salud, mis queridos alumnos. Y ustedes también ahí, ¿no es cierto?, están muy, muy concentrados y ya prestos para poder trabajar en su compendio de historia, pues, mis alumnitos, ¿ya? Muy bien, vamos a trabajar, y vamos a ir trabajando y comentando, pues, ¿ya? Los emprestitos, mis queridos alumnos, los emprestitos, ¿te acuerdas? Esto ya viene, pues, imagínate, ya viene desde casi ya, ¿no? De los gobiernos de Ramón Castilla, imagínate, ya de tantos gobiernos que han pasado, pues, y el último gobierno ya justamente, ¿no? Del gobierno de José Valde Montero, justamente fue uno de los gobiernos más, digamos, más escandalosos, digamos así. ¿Por qué? Porque justamente hubo una crisis económica total en el país en aquellos tiempos, mis alumnos, en el año de 1868. Acuérdate que en el año de 1868 hasta el año 1872 gobierna pues José Valde Montero, pero un gobierno de una crisis económica, casi como la actual que estamos viviendo, pues no, pues justamente ¿por qué? Porque acuérdate que en ese gobierno no había pues justamente un gabinete que digamos que sea sólido, pues, ¿no? Pero que justamente cambiaban a cada momento, entonces no había una estabilidad económica, pues, ¿no? Gran parte, ¿no? De las tiendas, gran parte, ¿no? De los que estaban invirtiendo, justamente no querían invertir porque no había un, ¿cómo está? Buenos días, ¿no? No había justamente un gabinete que digamos que pudiera representar pues al Perú, ¿no es cierto? Muy bien, entonces dice, cuando un presidente dice desea hacer obras para su país y no tiene dinero, ¿qué cosa? Realiza jugadas muy riesgosas como los emprestitos, pues. Estos emprestitos se habían dado imagínate, desde muchos años, imagínate, y arrastramos una deuda totalísima, ¿no es cierto? Y que consiste en qué cosa, en pedir préstamos pues a los países de la gran potencia, pues mis niños, ¿ya? Y claro, pues nosotros, el Perú, pues imagínate, arrastra una deuda de muchos años. ¿Por qué? Porque justamente, por ejemplo, esos empréstitos sí se habían planificado, ¿no? Pero todavía, imagínate, antes de que se planificara, ya habían estado haciendo préstamos. Y cuando se cumplió el tiempo, imagínate, nosotros seguíamos endeudados, ¿ya? Muy bien. También se le llama, por ejemplo, ¿no? El gobierno de las inversiones. Pero mira, te cuento una anécdota, mira. Aquí, por ejemplo, en el gobierno, por ejemplo, ¿no? De José Valde Montero, mira, tras que recibe o tras que encuentra o tras que su gobierno es una crisis económica totalísimo, también aquí, mira, ocurre un terremoto, mira, un terremoto de casi de 9 grados, imagínate, ¿no? Un terremoto que casi gran parte de Lima, justamente, imagínate, se vino abajo, imagínate, de 9 grados, cerca de 40.000 muertos, imagínate, en aquellos tiempos. Pero casi como que este terremoto que hubo pues en estos tiempos, en unos años, casi como que ni siquiera nos acordamos, más nos acordamos de la crisis económica, del caos que se vivió en estos tiempos. ¿Ya? Mira, de eso sí nos acordamos. Muy bien, vamos a llenar mis alumnitos, ¿ya? Ahí en los espacios en blanco donde dice ferrocarril y millones, imagínate, millones de soles que costaron estas inversiones. ¿Ya? Profesor, Sí, te escucho, Edward. profesor, sí, pero profesor, usted no ha dado hojas, profesor. No, he dicho que saques tu Compendio. compendio. ¿Qué le va, mi No, amigo Edward? compendio. He dicho que saques tu compendio. ¿Qué Muy página bien. me puede decir? Bueno, yo tengo acá la página 301. No sé qué tendrás tú ahí en tu compendio, mi amigo Edward. Muy bien. Donde dice ferrocarriles, vamos ahí pues a completar ya las letras que faltan de los ferrocarriles. A ver, ¿ahí qué sería? Pues a ver, ¿qué, qué letras ahí lo agregaríamos para que forme por la palabra, ¿sí o no? Ya, profesor. Equipa Cusco. Ya, muy bien. Arequipa, Cusco, pues, niños. Cusco. Ya, Arequipa, Cusco. Ya, mira. ¿Y sabes cuánto costó esta línea férrea para que hagan esta conexión? Costó 32 millones de soles. Imagínate, ¿no? Qué terribles. Imagínate que, por ejemplo, Lima, Lima, Arequipa, Cusco, ¿ya? Arequipa, Cusco. Mira, después Lima. Lima La claro, Oroya. muy Lima bien. La Oroya. Lima, La Oroya. Muy bien. Lima, La Oroya costó 27,6 millones de soles.
O sea, un presupuesto elevadísimo. De repente, en este proyecto, de repente estaría por 15 o 20. Imagínate, ¿cuánto le valían? ¿Cuánto se valían esos, los que justamente estaban a cargo de estas obras? Muy bien, el otro, siguiente. Hilo Moquegua. Hilo Moquegua. Hilo Moquegua costó Hilo Moquegua. 6.7 millones de soles. Mira. Ya, nos vamos al último, pues, ¿no? Hilo Moquegua, Chimbote Gualaz Recua, imagínate. ¿Y cuánto había 24 gastado? millones. Había gastado este señorcito, imagínate, ¿ah? Una gran cantidad de millones de soles. Hola, Basti. ¿Ya? Y acuérdense que acá a ver, una persona que se encargó, Enrique Meis, ¿no? Enrique Meis, justamente se encargó, cierrame tu audio, por favor, Eduardo. Ya, mira, él se encargó justamente, ¿no? de la obra, de una obra, no sé si fue, no sé si fue. Hay un micro que está, tu micro, Julka. Escucho por ahí Profesor es de Jali, profesor. Jali, tu micro, por favor, hija. Jali, no, Jali, te cerró tu micro. Tengo que ser Gianfranco, tu micro, hijo, por favor. No. Ya, muy bien. Entonces, mira, la cantidad de millones de soles que había invertido para que haga justamente estas conexiones. Pero mira, te comento que, mira, por ejemplo, mira, estos ferrocarriles, imagínate que estos habían estado, por ejemplo, planificados, mira, desde el año de 1833. Mira, en el año de 1833 estaba planificado, o sea, para poder ya hacerlo, pues, ¿entiendes? Y cuando se empieza a construir estos ferrocarriles, supuestamente acá en el Perú, ¿no? Que en aquel entonces pues, justamente fueron los primeros ferrocarriles que estaban acá en Sudamérica. En el año de 1848, recién justamente empiezan a construir. Y en el año de 1851, recién se comienzan a inaugurar. ¿Te das cuenta qué tanto tiempo ha pasado para que puedan, imagínate, en estas obras? Muy bien. Mira, ahí tenemos justamente, mira, vamos a leer el texto, ¿no es cierto? Y luego vamos a responder las preguntas que están abajo, pues, chicos. Claro, los emprestitos, mira, los emprestos justamente se da de acuerdo en el contexto, ¿no sé, de una política de endeudamiento externo que se inició, chicos, vayan ahí, también estoy leyendo ahí de reojo, ¿ya? No entiendes, se inició a partir, ¿no es cierto?, de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, en el año de 1900, ¿no es cierto? ¿En base a quién? En base a nuestras riquezas de las aves guaneras, pues de Chincha, Pisco, ¿ya? Pero esto ocurrió durante el gobierno de quién? De José Balta en el año de 1870, pues, ¿no es cierto? Cuando se obtuvieron, mira, acá pues se llamó, ¿no? Las bonanzas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Te acuerdas de esa, la palabrita esa de donde justamente la prosperidad falaz, ¿no es cierto? Claro, pues, ¿no es cierto? Cuando dice que tuvieron los más grandes emprestitos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para financiar, ¿no es cierto?, la política ferroviaria o ferrocarrilera. Imagínate, estabas en una crisis económica totalmente y estábamos haciendo justamente inversiones para poder construir o hacer esta obra. Claro que el ferrocarril fue una idea muy importante, ¿me entiendes? Pero lo que pasa es que se habían sobrevaluado, pues justamente, ¿no? Del presupuesto, pues, ¿no es cierto? Y se realiza, dice, sobre la base de nuestros ingresos futuros, adquiriéndose, dice, sin criterio de planificación alguno, lo cual originaría una terrible crisis económica, ya que no podía, o no se podía amortizar justamente no la deuda, pues, ni mucho menos justamente los intereses. Los intereses es lo que justamente suben, pues, enorme, ¿entiendes? Y quizás no habían pagado, pues por eso que los intereses suben. Entre los principales emprestitos figuran, mira, en mayo del año de 1870, en que en el Perú, mira, hizo un empréstamo de 11 millones, con 92.000 liras esterlinas. ¿A través de quién? A través justamente, no, de la casa Dreyfus, ¿ya? Que justamente los comprometen a esta casa Dreyfus, ¿a qué? Justamente, no, a las rentas públicas y al pago obligatorio, ¿no es cierto?, de las financieras. Pues. Acuérdate que antes de la casa Dreyfus estaban justamente, no, los consignatarios, ¿ya? Entonces los consignatarios también estaban pagando, pero que digamos no pagaban tanto que digamos como lo que iba a pagar el Dreyfus. Entonces Dreyfus iba a pagar, quizás, vamos a suponer que
los concesionarios pagarían pues 30 soles por kilo, qué sé yo. Ellos iban a pagar 36, un poquito más, pues, ¿no es cierto? Entonces por eso que dejan los concesionarios, ya, y entran pues justamente, ¿no? Lo que es los Dreyfus, ¿no es cierto? Donde ellos se van a, ellos justamente se comprometen pues a pagar parte de la deuda externa, pues, ¿no es cierto? En el año de 1871, mira, hace un préstamo de 15 millones, 15 millones de libras esterlinas, la cual dice debería destinarse para la construcción de qué cosa, de los ferrocarriles y a proyectos, mira, y a proyectos de irrigación en la costa, pues, ¿me entiendes? ¿Qué son proyectos de irrigación? Justamente son para poder, a ver, hacer canales, nuevamente, ¿no? Canales de irrigación, para poder llevar, pues, justamente a estos valles. Pues, acuérdate que en los valles de Moche, Chicama y Virú, por ejemplo, ¿no? Unas grandes extensiones de qué, por ejemplo, de lo que es la caña de azúcar, pues, chicos, ¿ya? Entonces, dice, la cual debería destinarse, dice, ¿no? A la construcción de qué cosa, de ferrocarriles, pues, ¿ah? Y proyectos a realización, dice, en la costa, ¿no es cierto? Y en el año de 1872, nuevamente hay otro empréstito, imagínate, ¿ya? Anterior a la de la anterior, del otro empréstamo que era de 15 millones, pero ahora imagínate, va a subir casi el doble. Aquí llega casi 37 millones, imagínate, de libras esterlinas, ¿me entiendes? Este fue el último empréstamo más elevado de la historia que digamos, mira, en el Perú, en cuanto concierne, pues, ¿no? Al gobierno de José Valdi y Montero, uno de los gobiernos más nefastos, uno de los gobiernos que no tuvo la capacidad, digamos, ¿no? Para poder justamente no llevar las riendas, ¿no es cierto? Y poder pues, justamente invertir pues, ¿no? En otras cosas más importantes que digamos, pues, ¿no? ¿Ves? Casi la mayor parte del dinero también fue para la burocracia, pues, mis hermanitos, ¿no? Para pagar los altos sueldos. Por eso que no les convenía, pues, ¿no? No les convenía que entre un gobierno civilista, pues, ¿no es cierto? Donde aquí también te comenté, ¿no? Donde estos cuatro personajes, donde estos cuatro hermanos Gutiérrez, donde ellos se oponían, pues, ¿no es cierto? Y le dicen a José Balta que haga, pues, que un golpe de Estado, pues, ¿no es cierto? Y que no entre, pues, justamente, ¿no? Este gobierno civilista. No estaban de acuerdo, pues, porque ellos iban a perder todos sus privilegios, ¿no es cierto? Sus altos sueldos, sus acomoditos, ¿eh? Entonces, ya estos militares, ellos en cualquier momento, ellos podían tomar, pues, ¿no es cierto?, por asalto, así, pues, digamos, ¿no es cierto? Un golpe de Estado, ellos lo daban, ¿por qué? Porque justamente con sus ideas y su prepotencia, ¿no es cierto?, ellos podían, imagínate, derrocar así a un gobierno. Entonces el gobierno civilista a ellos no les convenía, pues. Entonces, Manuel Pardo y Lavalle, ¿no es cierto?, cuando José Balta, perdón, entonces él convoca elecciones, entonces sale elegido, pues, no José Balta, Manuel Pardo y Lavalle. ¿Me entiendes? Muy bien. Vamos a responder, pues ya, según el texto que he leído, y también ustedes han estado ahí leyendo. ¿No? Dice, ¿cuándo se inicia la deuda externa del gobierno de José Balta? ¿Cuándo se inicia? A ver. Segunda mitad del siglo XIX, profesor. Muy bien, excelente. Entonces ahí escribe, ¿no es cierto? Escriban ahí. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? A partir de la segunda mitad del siglo XIX. ¿No lo escribe mi amigo Julga? ¿Podría repetirlo, profesor? Julga, ¿no escribe? Porque no me escucha, tampoco está sordito. Listo. A partir de la segunda mitad del siglo XIX. Ahí está en tu compendio también está, ahí están, ustedes tienen que revisar ahí. Por eso cuando yo leía, ustedes ahí leían pues ahí con un lapicero, ahí subrayando, mis alumnitos. Muy bien, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, en el contexto, ¿no? De las riquezas guaneras en aquel tiempo que estaba en su apogeo, pues. Estaba en un apogeo terrible, ¿no? Digamos, en una bonanza, pues imagínate, debíamos aprovechar la cantidad de millones que justamente, ¿no? Nos estaban pagando, y imagínate, se podrían hacer muchas obras. Gran parte de Lima también, pues, ¿no? Gran parte de Lima también, por ejemplo, no sé,
Se invirtió, pero no lo necesario, pues, no. Por ejemplo, en Lima, creo que acá, pues, justamente el alumbrado público, sus primeros, no, las agua, ¿no es cierto? Se creó otros lugares, pues, ¿entiendes? Muy bien. ¿En qué gobierno dice se obtuvieron más emprestitos y para qué? ¿En qué gobierno? El gobierno de José Balta para financiar la política ferrocarrilera. Muy bien, muy bien. Entonces, en el gobierno de José Balta Montero, ¿no es cierto? El gobierno de José Balta y Montero, ¿no es cierto? Para la construcción, ¿no es cierto? Ferroviaria. Gianfranco Julca, ¿usted no escribe? No entiendo. Sí, dime, Angie. ¿Cómo era que tengo que escribir? Ay, por el amor de Dios, ¿qué le pasa, Angie? ¿No está atenta a la clase? ¿No tienes compendio, No es- hijita? Sí, es que se me compendia. Ah, pues. En el gobierno de José Balta Montero, ¿no es cierto? En el gobierno de José Balta y Montero, ¿no es cierto? Para financiar, pues, ¿no es cierto? Para financiar, pues, ¿no es cierto? La política ferrocarrilera, perdón. Para financiar. La política ferrocarrilera, o para la construcción de ferrocarriles, como tú quieras ahí ponerlo, pues, ¿ya? Para eso, Ya. pues, para eso él había hecho estos grandes préstamos, ¿no es cierto? Dice, ¿a través de quién se pidió el préstamo en el año de 1870? ¿A través de quién? A través de la Casa Dreyfus. Ah, muy bien, muy bien. Solamente Angie me está participando. ¿Y el resto qué pasó? ¿Ah? Soy Abigail. Abigail. Ah, perdón, Sí. Abigail. Perdón, Abigail. A ver, niños. ¿Ah? A través de la casa Dreyfus, ¿no es cierto? A través de la casa Dreyfus, pues. Muy bien, a través de la casa Dreyfus, pues, chiquito, ¿ya? Muy bien, dice la letra D, pues, ¿no? ¿Para qué se pidió el préstamo en el año de 1871? Para construir ferrocarriles y proyectos de irrigación. Para construir ferrocarriles y proyectos de irrigación. Ya, te escucho, Flores. Para la construcción de ferrocarriles y proyectos de irrigación en la costa. Claro, ¿no es cierto? Para eso, pues, para eso. Porque justamente, por ejemplo, dice uno de los gobiernos, por ejemplo, también de Manuel Pardo y Lavalle, por ejemplo, él también, él tuvo una idea, mira, de hacer la construcción del ferrocarril a la sierra, pues. ¿No se podría repetir A eso, la profesor? sierra. ¿Para qué? Para traer, pues, justamente, ¿no? Los minerales, pues, una gran cantidad de minerales. Construcción de ferrocarriles y proyectos de irrigación de la costa, ¿ya? Construcción de ferrocarriles y el proyecto de la irrigación en la costa del Perú, pues, ¿ya? Muy bien. Dice, ¿cuál de las tres Construcción de deudas, ferrocarriles, profesor. cuál de las tres deudas crees tú que fue la más grande? A ver. Deuda El interna. de 1872, profesor. Ya, pero ¿de cuánto fue, pues? ¿De cuántos millones fue? Sumaba 36 millones Claro, pues, ¿no es 800 cierto? mil. Claro, ¿no es cierto? La de 1872, ¿no es cierto? Ya, en el año de 1872, donde pues fue de 36 millones, imagínate, 36 millones con 800.000 libras esterlinas, ¿ya? 36 millones 800.000 libras esterlinas. Ah, es una cantidad de dinero. Es como el dólar, pues, ¿no? Antes así se llamaba, pues, justamente, ¿no? Estos dineros, porque este dinero venía pues, de otros países, ¿sí o no? Estos dineros, por ejemplo, venían, ¿no? De otros países, pues, ¿ya? Es como, por decir, como, por ejemplo, como hoy en día, pues, el dólar, pues, ¿no? El dólar, por ejemplo, por ejemplo, el euro, pues, ¿no? Algo así por el estilo, pues, ¿ya? Entonces, mira, se duplicó acá. Se duplicó justamente, ¿no? El empréstamo, pues, imagínate, y quedamos, pues, más endeudados que no sabíamos cómo pagar, pues, ya en esos tiempos, ya en el gobierno, por ejemplo, ¿no? De Manuel Pardo, ya como que el guano, pues, ya iba bajando, pues,
iba bajando su precio, ya se iba perdiendo, pues, ¿no? Justamente, ¿no? Lo que es en el, ¿no? El pago, pues. Ahí venía ya el salitre, ¿no? Los famosos salitreras. Muy bien, también te comenté, pues, ¿no? Del este personaje importantísimo, ¿no? Enrique Meis, ¿no? Enrique Meis justamente fue fue un negociante, ¿no? Que era un personaje muy audaz, muy inteligente, ¿me entiendes? Para hacer estos tipos de obras. Entonces, él dice en San Francisco, ¿no es cierto? La USA, dice, lo recordaban, dice, por la bancarrota justamente que causaba en el año de 1854. Y en Chile, mira, en Chile, se compró a bajo precio una casona, ¿ya? Que él mismo había vendido antes, imagínate. Él mismo lo vende y después justamente él mismo lo compra, ¿no? Pues dice, pues no preparaba, dicen, hacer falsificaciones, dicen. En el Perú, dices, derrumbó las murallas de Lima, pues. Pero imagínate, pues, cuando él vino acá, hace este proyecto, también se había sobrevaluado. Claro, era una persona que tenía un buen proyecto, una buena, digamos, ideas, pero en el contexto, pues, justamente, ¿no? De sus proyectos eran muy elevadísimos. Y el Perú, pues, imagínate, tendría que pagarlo, pues, ¿no? Y dice, en el Perú se derrumbó las murallas de Lima sin cobrar, pero a cambio se consiguió terrenos, ¿para qué cosa? Para construir bulevares, mira, con las cuales justamente se benefició. O sea, hay un cambio, pues, ahí hizo un trueque, pues mira, ahí hizo un trueque. Bueno, no te cobro, pero dame los espacios, pues no, yo para hacer bulevares, de ahí yo pues, de ahí él iba a tener beneficios, pues, ¿entiendes? Muy bien. Nos vamos, chicos, nos vamos acá al fin del gobierno de José Balta, pues ya. Vamos a ver, vamos a completar también ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, pues. Mira, ahí también están, por ejemplo, ¿no? Los cuatro hermanos, ¿no es cierto? Tomás, Silvestre, ¿no es cierto? Silvestre y Marceliano y Marcelino Gutiérrez. Los cuatro militares que se oponían, ¿no es cierto?, al gobierno civilista, ¿no es cierto? Hay uno que era muy prepotente, muy audaz, uno que era un poco, digamos, un poco déspota, ¿no es cierto? Y hay otros que eran un poco más, más comprensibles, ¿no es cierto? Muy bien, dice, dice, a continuación, dice, vamos a cumplir las funciones, vamos a cumplir con una función de reportero, pues, ¿no? De la información, y de acuerdo a su investigación vamos a completar. Vamos a suponer que ustedes son, pues, justamente los reporteros, pues, nos vas a preguntar, pues, ¿no es cierto? Y vamos a decir el fin del gobierno de Balta, pues, ¿no es cierto? En el año de 1871, ya, el presidente José Balta Montero, dice, estaba dejando, dice, el poder en medio de una, ¿qué? ¿De una qué? Crisis, Ya, crisis, de una crisis. crisis, muy bien. De una crisis, pues, perfecto, ¿no es cierto? De una grave crisis política, ¿no es cierto? Y ese año hubo varios cambios de ¿qué? Gabinete, gabinete. El gabinete. Acuérdense, muy Gabinete. bien, chicos, muy bien. Acuérdense que en este gobierno de José Balta no había una estabilidad política en su gabinete, pues él cambiaba a cada momento, pues, como estaba ocurriendo ahorita. Puede ocurrir también ahorita, ¿no? Con este gobierno que estamos ahorita, pues, ¿no? Puede hacer. Muy bien. Que también ¿qué generaba? Inestabilidad. Una estabilidad. Estabilidad. Claro, pues, ¿no? No hay que digamos, no hay una seriedad, pues, ¿no es cierto? No representan, pues, no representan su gabinete, no representa ante, ¿no es cierto?, ante los grandes inversionistas, pues, ¿no es cierto? Por eso que hoy día está que sube el dólar, pues. ¿Sube por qué? Porque no tenemos un gobierno que nos representa, pues la verdad que no nos representa, a mí verdad no representa, la verdad que su gabinete también, pues imagínate, no representa, y por eso que hay una inestabilidad política, es un caos. Ojalá que Dios quiera que no haya un caos aquí en Lima, Dios quiera que no se presente eso, porque no, imagínate qué va a pasar. ¿Ves? Eso es lo que pasa, mira, ¿ves? Hoy está sucediendo como el gobierno de José Balta, imagínate. Casi estamos pasando casi por ahí, ¿no? Casi parecido. Porque este gobierno también como que no tiene una estabilidad. No sé, estamos esperando a ver qué cosa dice el Congreso, pues. Si lo aprueban, ¿no es cierto? Si le aprueban a este gabinete, ¿ya? El gabinete de Castillo, pues. Vamos a ver si se aprueban. Muy bien. Política de Balta, dice, nombró al coronel Tomás Gutiérrez como ministro de ¿qué? Guerra, Guerra. Esto de guerra, dice, ¿no es cierto? Un militar dice que era visto con ¿qué? Con Temor, mucho temor. Claro, estos militares eran muy terribles.
¿no? El militar, bueno, sí, pues de hecho, por su mismo trabajo, ¿no es cierto? Es un poco rudo, que digamos, ¿no es cierto? Ellos siempre imponen la fuerza, la prepotencia, pues no siempre, no, pero o sea, en el sentido de la verdad, porque es su trabajo, pero bueno, no sé también cómo serán, bueno, en casa cómo serán distintos, pues no, es por el trabajo que tienen, ¿no? Muy bien, los cuatro, dice, ¿eran qué cosa? Arequipeños. Arequipeños. Sí, eran arequipeños, ¿no? Eran Arequipeños. claro, eran arequipeños, ¿no es cierto? Eran de Majes, Arequipa, pues, ¿ya? A los arequipeños también le dicen, por ejemplo, a los arequipeños, por ejemplo, que son de otro país, ¿no? ¿No? Son terribles arequipeños. Extranjero. A extranjeros, ¿no es cierto? Sí, pues, le dicen extranjeros. ¿Por qué? Porque tienen, a ver, porque justamente Arequipa, pues, justamente le dicen también la ciudad blanca, ¿no es cierto? Son un poco elevados, digamos, con sus pensamientos, digamos, ¿no es cierto? Muy bien, oriundo de Majes, después de este documento, ¿no? De Majes. Muy bien. En las elecciones dice que se realizan en el año de 1872, fue electo como nuevo presidente, ¿quién? Manuel Manuel Pardo. Claro, Pardo. Manuel Pardo, Lavay. pues. No, Toledo no, pues. Toledo no, ¿ah? No me pones Toledo. Manuel Toledo es de esta Manuel época, profesor. Pardo. Toledo es de esta época, pero No, ya no es pues, presidente. no, Toledo no, pues, ¿no es cierto? Toledo también fue uno de los presidentes más nefastos que digamos, no, pues nada, imagínate, todos esos gobiernos que dicen que del pueblo, que dicen que están con toda la clase baja, no, pues imagínate, al final Toledo que hizo del pueblo no hizo nada, Toledo, dejó todavía una crisis económica. Ahora este gobierno que también de Castillo, que muchos han votado por Castillo, ¿ah? Ahora qué dirán, pues, no sé. Vamos chicos, vamos con la clase, ¿ya? Muy bien, ¿qué más nos dice? Le propuso, dice, al presidente falta qué cosa haga, qué cosa. ¿Qué va a hacer? Un Golpe de Un Estado, golpe de golpe de Estado. Estado. Claro, ¿cierto? Entonces, Golpe de Estado. estos militares le dicen, pues, haz un golpe de Estado y no dejes que entre Manuel Pardo, porque no nos conviene, pues. ¿Ah? Muy bien, en contra, dice, del presidente, pero este dice, se negó y Silvestre entró en Palacio de Gobierno y ¿qué hace? Secuestró. Lo secuestra, pues, imagínate, lo secuestra y lo lleva pues, justamente a un reclusorio, pues, ¿no es cierto? Lo lleva preso, pues, justamente, estaban ahí en una ceremonia, creo que se iba a casar, así, por se dice la historia, ¿no? ¿Ves? En tanto dice Marceliano al frente de su batallón, porque cada uno tenía su batallón, ¿eh? Proclamaban en la plaza de armas. Mira lo que hizo este terrible militar Marceliano. Él tomó el poder y él se proclamó presidente en aquel momento. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que los militares, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas, ellos sí toman así, ellos se proclaman en cualquier momento cuando, mira, en el contexto ¿no? del presidente de la República, el primer, por ejemplo, no, representante, por ejemplo, no de todo lo que es el poder de las Fuerzas Armadas, es el presidente del Perú, pues. Él es el primero que representa. Pero ¿qué pasa si de repente las Fuerzas Armadas no apoyan al presidente? Ellos pueden tomar y ellos pueden también, imagínate, hacer un golpe de Estado, ¿me entiendes? Y así ocurrió, pues. Entonces estos militares, pero lo que pasa es que estos militares no tuvieron el apoyo, mira, no tuvieron el apoyo del Congreso, no tuvieron el apoyo tampoco no del pueblo, no tuvieron apoyo. Solamente ellos tuvieron apoyo más de una cierta parte, no de lo que es no de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Porque si ellos tienen apoyo, ¿no es cierto?, del Congreso y, ¿no? y de otras altas autoridades, entonces hubiera sido la cosa distinta. Pero como no tuvieron apoyo, el grupo fue minoritario, entonces tú sabes que la población cuando entiende a esto, ¿no? A levantarse se levanta, pues, imagínate, puede ser muchas cosas. Claro que también va a haber muerte, ¿no es cierto?, en este contexto. Entonces, ¿qué hicieron, por ejemplo, estos hermanos? Tomaron por asalto al Congreso, pues, ¿ya? Entraron al Congreso, porque los militares son así, pues ellos van ahí, sacan a diestra y siniestra. Y si sacaron así, ¿no? A punta, ¿no? Dice, ¿no? De escopetazos a todos los congresistas, ¿me entiendes? Toman al Congreso y luego van y toman por asalto al Palacio de Gobierno, donde se encontraba José Balta con su familia, ¿me entiendes? Y este señor, pues, ¿no? Este señor, Silvestre, justamente, ¿qué hizo? Se proclamó, ¿no es cierto? Se proclamó justamente, no, perdón, Marceliano, ¿no? Se proclamó como presidente, pues, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas y jefe supremo, ¿entiendes?
Manuel Pardo, dice, fue avisado del golpe y huyó de Lima, dice, embarcándose ya en el famoso Monitor. Huáscar. Huáscar. Será, pues, porque si él también se queda, aquí en Lima también ya hubiera sido también él, por supuesto que hubiera sido también tomado por asalto, también quedando preso. Él más rápido fue, le avisaron y ¿para qué te quedo, patitas? Nos vamos. ¿No es cierto? Que ya estaba, dice, claro, porque también, mira, en el contexto también no es no de la toma por asalto, tampoco, Grau tampoco estuvo de acuerdo, ¿entiendes? Mi Grau tampoco estuvo de acuerdo. Y acuérdense que mi Grau también fue uno de los más importantes, ¿ya? Entonces, se trasladó, pues, se trasladó hacia donde, hacia el sur, y un personaje muy importantísimo, Miguel Grau, no estuvo, dice, parte activa en la resistencia contra los Gutiérrez. Él no estaba bajo ningún punto de acuerdo. Él dijo que no, pues, porque iba a apoyar, ¿no? Él también quería un gobierno civilista, pues, porque la situación se había descontrolado, pues, chicos. No estábamos, que digamos, era un había un terremoto, ¿no? Tanto política, y también vino otro caos, ¿no? Que te comenté en ese momento, pues. Muy bien, todavía nos quedan 5 minutos. ¿Hasta dónde llegamos, chicos? ¿Ya? ¿Hasta dónde llegamos? Muy bien. Se da, pues, el asesinato de nuestro amigo José Balta Montero, pues. Entonces, en las elecciones del año de 1000, apágame tu micro por ahí, por favor, escucho por ahí al panadero, por ahí, por favor. Entonces, se llevó, pues, a elecciones, ¿no es cierto? Y fue electo como presidente ya a Manuel Pardo y Lavalle, ¿no es cierto? Que contaba, sí, pues, estaba muy, muy jovencito en aquellos tiempos, como 37 años, ¿no? Igual también como el presidente más joven. ¿Quién fue a ver en estos tiempos? Ya también es difuntito, ya no está acá ya. El presidente Alan García también, por ejemplo, fue uno de los gobiernos más jóvenes que pudo ingresar, ¿no? En el año 1900, en el año, a ver, ¿en qué año? En el 85, 90, pues, claro, ya, porque el gobierno de Verón de Terry, ya, también que falleció, ya también él hizo en dos periodos, ¿entiendes? De ahí coge, mira, la presidencia, Alan García, pues, también uno de los presidentes más jóvenes del Perú que se dio en la historia. Pero también este presidente Manuel Paro también, mira, muy joven, ¿no es cierto? Y lideró ese movimiento cívico que lo llevó justamente a la presidencia de la República del Perú. Y los hermanos Gutiérrez, no sé, consideraron que sería un desastre la llegada al poder, ¿ya?, de Manuel Pardo, y debido a su carácter violento que tuvo dos hermanos, se sintieron naturalmente inclinados, ¿no es cierto?, a las soluciones, a la fuerza, a la prepotencia que ellos tenían, ¿no es cierto?, al presidente Balta, para que haga un golpe de Estado en contra de Manuel Pardo y Lavalle. Entonces, Balta, no, pues él tuvo que pensarlo 2 veces, ¿no es cierto? Él tuvo que pensar 2 veces, me voy a aliar con ellos, y cuál es qué es lo que mi credibilidad, o qué te iba a pasar con él, pues, ¿no? Pensó, dice, en la posibilidad. Él pensó, pero no daba todavía la respuesta que digamos. Pero finalmente, dice, durante una violenta discusión, ¿no es cierto?, con Tomás Gutiérrez, se negó rotundamente, dice, a toda acción subversiva. Claro, porque justamente ellos, los presidentes, tienen que pensarlo. Ellos tienen tienen otras personas, unos consejeros, así por el estilo, ¿ya?, que justamente ellos consultan, pues, ¿no?, si están de acuerdo o no, pues, decir, también a ellos es favorable, pero cierto, no, pues, entonces lo pensó, dijo que no, pues, no, nada. Entonces, es ahí donde justamente, ¿no?, los hermanos Gutiérrez decidieron actuar, pues, y decidieron actuar con la prepotencia y el poder que ellos tenían. Entonces toman por asalto, ¿qué cosa? El gobierno de José Balta, lo toman preso, ¿no es cierto? Y uno de sus hermanos toma el poder y se proclama como presidente del Perú en aquel entonces. ¿Ah? Muy bien, entonces vamos a decir, a continuación, con tus propias palabras, pues, de acuerdo a lo que yo te he estado leyendo, pues, en este pequeño texto, entonces tú vamos a resolverlo, poniendo unas preguntitas del gobierno de José Balta. Dice, ¿por qué a los hermanos Gutiérrez no estaban de acuerdo con la llegada al poder de Manuel Pardo y Lavalle? ¿Por qué no estaban de acuerdo? Porque les iban a bajar a su salto. ¿Perdón? Que consideraban que iba a ser un desastre. Ah, muy bien, amiguita, muy bien, Jali, muy bien. ¿Por qué? Porque consideraban que sería un desastre de la llegada al poder de un gobierno civilista. ¿Ya? Consideraban que sería un desastre la llegada al poder
de un gobierno civilista como Manuel Pardo y Lavalle, ¿ya? ¿Qué sería, profesor? ¿Un desastre? Sí, mi alumno, sí. Sería un desastre la llegada al poder de un gobierno civilista, pues, mis alumnos, ¿ya? Muy bien, a mis queridos alumnos, ahí nos vamos a quedar porque ya el tiempo se nos está Soy profesor. terminando. Yo me tengo que despedir de todos ustedes porque aquí ya nos vemos hasta el próximo lunes, si Dios lo quiere, si Dios lo permite. Que tengan un excelente fin de semana, mis niños. Cuídense mucho y estudien y el próximo lunes nos estamos viendo, ¿ya? Así que eso ha sido todo de mi parte, mis alumnitos. Me despido con ustedes. Un abrazo para cada uno de ustedes, alumnos. Nos vemos hasta el próximo lunes, chicos. Chao, cuídense mucho. Nos vemos. Chao, Cuídense mucho. Chao, chicos.